Esta es la unidad número 4. Vamos a ver la parte teórica conceptual de continuidad de una función. Los temas que vamos a desarrollar son función continua en un punto, clasificación de discontinuidades, álgebra de funciones continuas, teorema de Bolzano y teorema de Weierstrass, que son dos teoremas vinculados a funciones continuas. Vayamos desde lo intuitivo a lo formal. Lo que vamos a hacer es estudiar la continuidad de una función en un punto. Por ejemplo, x igual a a. Acá podemos ver el gráfico de una función donde hemos tomado el valor para x igual a y vemos también la imagen, es decir, la función valuada en a. Si esta función es continua, en ese punto lo que debe pasar es que no debe haber un salto, no puede haber una interrupción. Esto implica que a un pequeño incremento que yo le dé a a, es decir, si yo me muevo un poquito desde a, la función también tiene que recibir un pequeño incremento, ¿sí? Si eso no ocurre, habría un salto. Para formalizar esta idea, lo que vamos a hacer es, al valor a, yo le voy a dar un incremento al que le llamo delta x. Delta, la variable delta mayúscula, es muy común usado en física y en matemática para representar un incremento, un cambio, una variación. Entonces, en este caso, a lo incremento en delta x, es decir, el punto a se mueve hasta esta nueva posición. Cuando eso ocurre, yo puedo evaluar ese nuevo punto también en la función y obtengo precisamente la función evaluada en a más delta x. Esta variación, es decir, la distancia entre este nuevo valor de la función y el valor anterior que tenía la función, se llama delta i. Acá en el gráfico yo puedo ahora verlo más grande. Y este límite que acabo de plantear aquí es lo que representa esa idea de continuidad. Estoy diciendo que si yo tomo un delta x muy pequeño, aquí en el gráfico es grande, pero la idea es que esto sea bien pequeño, y el bien pequeño lo voy a idealizar, lo voy a modelar con límite. Yo voy a decir que si delta x tiende a 0, es decir, si esta distancia tiende a 0, lo que debe ocurrir es que este delta i también tiende a 0. Vamos a hacer un cambio de variable porque este límite no es común. Ustedes están más acostumbrados a hacer límites de x que tiende a un valor, y aquí en este límite tenemos a delta x como variable. Entonces, llamemos x a más delta x. Es decir, este valor le voy a poner el valor x. Si eso ocurre, recuerden, ¿no? A este valor le hemos llamado x. La función, ahora en vez de estar evaluada en a más delta x, va a estar evaluada en x, porque le acabo de llamar a eso x. ¿Qué sería delta i? Delta i es la distancia, estaba marcada recién, es esto. Yo puedo a delta i calcularlo como f de x, que sería esta altura que voy a marcar ahora es f de x, menos f de a. Es decir, esta pequeña altura que está acá abajo. Entonces, reemplazando estas tres expresiones en la expresión original, delta i es ahora esa diferencia entre f de x y f de a. Y en el límite original, delta x tendía a 0. Si delta x tiende a 0, recordemos que a esto que está acá abajo yo le llamé x. Si delta x tiende a 0, lo que pasa es que x va a tender a a. Por eso ahora el límite es x que tiende a a de esa diferencia. Y ese límite tiene que dar 0 para seguir con esta idea de que ese incremento sea pequeño, muy pequeño. Como f de a, la función valuada en a, es un número, porque recordemos que a es un valor, y la función valuada en a también es un valor, yo de este límite puedo despejar. Acá hay un paso que no está hecho, pero el límite de una diferencia es la diferencia de los límites, y el límite de una constante es la constante. Entonces, este valor f de a, que está con signo negativo, pasa para el otro lado como positivo,
quedándome esa condición, que esta es la que vamos a llamar la condición de continuidad. Es decir, para que una función sea continua en un punto, lo que debe cumplir es que el límite de x que tiende a A de la función sea igual a f de A. Esta ya es la definición formal de continuidad. Para que una función sea continua en x igual a A, debe verificarse ese límite obtenido. Si bien este límite es lo que indica la continuidad, es muy común a este límite desglosarlo para poder entender un poquito mejor cómo funciona y ver qué pasa cuando alguna parte falla. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, fíjense que este límite es una igualdad, ¿sí? Yo para poder plantear este límite tengo que, en primer lugar, la función valuada en A, es decir, la función valuada en el punto donde estoy estudiando la continuidad, tiene que existir. Yo tengo que poder a la función valuarla en el punto y eso tiene que darme un valor real. Recuerden que en análisis matemático 1 nosotros nos movemos dentro del campo de los reales. Entonces, para mí que la función exista, implica que esto tenga un valor real. La segunda condición que yo voy a ver acá es, bueno, necesito que el límite exista. O sea, necesito que este límite exista y sea finito. Nos vamos a mover dentro del concepto de límite finito, ¿sí? Y la tercera condición es precisamente, si bien es como que está repetido, lo que nos pide la tercera condición es que sean iguales. Fíjense que en la condición número 3 es ni más ni menos que la 1 y la 2 igualadas, ¿sí? Estamos planteando que esos dos, que el límite y que la función, sean iguales. Eso es lo importante de la tercera. El cumplimiento de estas tres condiciones es la única forma de asegurar la continuidad de una función en x igual a A. Es la única manera de poder comprobar si una función es continua o no es continua. Yo puedo ahora ampliar un poquito más esto y decir, bueno, para que una función sea continua en un intervalo, en este caso un intervalo cerrado AB, lo que se debe verificar es esa condición, pero en cada uno de los puntos que pertenecen al intervalo. En el caso de un intervalo abierto es muy similar. Lo que pasa es que en un intervalo abierto yo debería poder verificar el límite, en el caso de A y en el caso de B, solamente los límites laterales que correspondan, porque en el caso de un intervalo abierto, A, el valor A no pertenece al intervalo, entonces yo debería poder verificar el límite por derecha, porque por derecha, la parte derecha de A sí está incluida en el intervalo, y en el caso de B, yo tendría que hacer el límite por izquierda. Vamos a ver ahora tipos de discontinuidad. Aplicando la definición formal de continuidad, lo que se hace es poder detectar cuando una función es continua o cuando no es continua. Se dice que es una función discontinua, pero, por ejemplo, acá hay tres gráficos. Estos tres gráficos muestran funciones discontinuas. En el caso del primer gráfico, si se fijan, es un trazo continuo, pero tiene un pequeño problemita acá. Acá tiene un punto vacío, es decir, a esta función le falta un puntito. Es casi continua, pero no es continua. En las otras dos, vemos claramente que la función no es continua. Entonces, hay distintos tipos de discontinuidad que lo que vamos a hacer ahora es clasificarlos. Los puntos de discontinuidad los vamos a clasificar en evitable y no evitable. Esa es la primera gran división. Este cuadro lo que va a hacer es mostrarnos esta clasificación y después ahora inmediatamente lo vamos a ir desarrollando. Dentro de los puntos de discontinuidad no evitable, tenemos de primera especie y segunda especie. Y dentro de primera especie, salto finito, salto infinito y asintótico. Vamos a ver ahora el tipo de discontinuidad evitable. Veamos ese gráfico. A este gráfico, es el que vimos hace un ratito, es un gráfico continuo, pero justo ahí tiene un agujerito, eso se llama punto vacío. Entonces, lo que está pasando acá es que la función ahí no existe, pero sí ocurre algo muy, muy particular, es que ya tanto por izquierda como por derecha, la función tiende a un valor finito, tiende a acercarse a ese puntito vacío.
Esa discontinuidad se llama discontinuidad evitable. Veamos las condiciones, las tres condiciones que habíamos planteado hace un momento. En este caso, la función en ese punto no existe. Claramente ahí no tiene imagen, ¿sí? Está vacío. El límite sí existe, porque recordemos que la idea de límite es que x tiende a A, nunca llega a A. No me interesa, para el límite no interesa si la función existe o no existe en el punto. Lo que el límite plantea es yo me acerco al valor de A. Y en este caso la función, si yo me acerco a A por la izquierda o por la derecha, los dos tienden al mismo valor. Entonces en este caso el límite existe. Y claramente la tercera condición no se va a cumplir, porque si bien yo tengo que el límite existe, no puedo comprobar esta igualdad porque la función en el punto no existe. Entonces no puedo plantear esa condición. Lo importante para una discontinuidad de tipo evitable es que la condición que sí se cumple es la segunda. Cuando la segunda condición se cumple, a ese límite, a esa discontinuidad, le vamos a llamar discontinuidad evitable. Justo en este ejemplo, no se cumple tampoco la primera, pero esto no es lo importante. Lo importante en una discontinuidad evitable es que lo que se está cumpliendo es la segunda condición. Por ejemplo, en este gráfico de ahora, es exactamente igual al de recién, pero fíjense que yo he agregado un puntito. Esta función ahora sí existe en el punto. Cuando x vale a, la función toma ese valor. Entonces, en este caso, la función ahora sí existe en el punto a, tiene ese valor que está acá ahí solito. El límite también existe, porque cuando yo tomo límite, tanto por izquierda como por derecho, tiendo a ese valor que está acá abajo. Y lo que no se está cumpliendo es la tercera condición. ¿Sí? Esto se llama también discontinuidad de punto evitable. O sea, la importante de esta discontinuidad es que el límite sí exista. Aprovecho este gráfico para responder una pregunta que planteamos al inicio. Si yo calculara o expresara el dominio de esta función, el dominio de esta función son todos los reales. Porque incluso para x igual a a, la función tiene imagen. Es ese punto que está ahí. O sea, el dominio de esta función son todos los reales. Sin embargo, esta función no es continua. Entonces, no es cierto que si una función tiene como dominio todos los reales, yo de ahí pueda sacar que la función es continua. Intuitivamente uno tiende a decir que si una función tiene como dominio todos los reales, debería ser continua. Pero eso no es cierto. Veamos ahora las discontinuidades no evitables. Empecemos por la discontinuidad no evitable de primera especie, salto finito. Fijémonos qué pasa en este gráfico. La función viene siendo continua, es esa recta, y justo acá, en este caso en el origen, a ese es el valor que yo le llamé x igual a, hay un salto. O sea, la función tiene una interrupción, salta. ¿Sí? Como ese salto es finito, quiere decir que en este caso, si esto fuera 1, tiene un salto de 2. Es un salto que yo puedo contabilizar. Es un salto finito, no es infinito. Incluso en este caso la función para x igual a está definida, tiene valor. Pero el límite no existe. ¿Por qué? Porque si recuerdan la definición de límite, para que el límite exista, los límites laterales deben ser iguales. En este caso, yo me fijo que por izquierda estoy tendiendo al valor 0, por ejemplo, mientras que yo me acerco por derecha, estoy tendiendo al valor 2. Entonces, en este caso, el límite, los dos límites laterales existen, pero son distintos. Si compruebo las condiciones de continuidad, en este caso la función en el punto existe, hasta ahí viene bien, pero falla en la existencia del límite, porque, según lo que dijimos recién, en este caso los límites laterales son distintos. Como una de estas dos fallas, la tercera condición no la puedo hacer porque, digamos, recordemos que la tercera condición lo que pide es igualar la 1 y la 2. ¿Sí? Y la 2 al fallar no puedo verificar la igualdad. Yo podría calcular cuánto es el salto, o sea, si yo calculo el límite por derecha, me daría 2, el límite por izquierda me daría 0,
2 menos 0 es 2. O sea, hay un salto de 2. La función salta en 2. Veamos ahora las discontinuidades no evitables de primera especie de salto infinito. Veamos la gráfica de esta función. Es similar a la de recién. A la izquierda venía una recta, hasta el origen en este caso, pero a la derecha del punto A, la función viene desde el infinito, ¿sí? Es como que yo acá tengo una asíntota vertical solamente a la derecha. ¿En qué se diferencia con el de recién? En este caso, el salto que hace la función no es finito, yo no lo puedo contabilizar. Recién saltaba en 2 unidades, mientras que en este caso, el salto que toma la función es infinito. ¿Qué está pasando en este caso? De los dos límites laterales, uno es finito, o sea, da un valor, pero el otro es infinito. Entonces, en este caso, la función existe. Vamos a suponer que acá la función llega hasta el origen, o sea, tiene un valor, pero el límite no existe, porque lo dijimos recién. De un lado tengo un límite lateral que es finito, y del otro lado, en este caso a la derecha, tengo un límite que me da infinito. De nuevo, como una de las dos condiciones falla, la tercera condición no la puedo comprobar, ¿sí? Veamos ahora las discontinuidades no evitables de primera especie asintótica. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, esto es lo que ustedes han visto como asíntota vertical. Fíjense que la función tiende por la izquierda y por la derecha a infinito. Puede ser infinito positivo, infinito negativo, pero tiende a esa, en este caso es el eje de la y, tiende a una asíntota vertical, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre en este caso? La función en el punto no existe. El límite tampoco existe porque me da infinito. Yo cuando considero continuidad exijo que esto sea límite finito para que la función sea continua. Como en este caso son límites infinitos, no existen. Y obviamente la tercera condición tampoco puedo porque acá está fallando todo. Esta es una discontinuidad de primera especie asintótica. Las discontinuidades no evitables de segunda especie son un caso un poquito más raros. Por ejemplo, esa función, si yo veo el gráfico, en este intervalo en el medio no hay gráfica, ¿sí? La función no está definida aquí. Entonces, ¿qué pasa? Para que sea una discontinuidad de segunda especie, alguno de los dos límites laterales no existe. Por ejemplo, en el caso de la función, esta no está definida en un intervalo. Entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos acá. Acá la función puede existir, o sea, vamos a suponer que este es el valor A. La función en ese punto existe. Pero cuando yo quiero comprobar el límite, tengo que por izquierda, puedo comprobar el límite porque la función tiene imágenes ahí, pero por la derecha la función no está definida. No puedo tomar límite. Entonces este límite por derecha no existe. Entonces yo voy a decir que este límite no existe. Y por ende a esto le llamo discontinuidad de segunda especie, ¿sí? Entonces, redondeando, digamos, la discontinuidad de segunda especie se da cuando alguno de los dos límites laterales no existe. Veamos ahora el álgebra de funciones continuas o propiedades de las funciones continuas. Son bastante sencillas. Supongamos que tenemos dos funciones, f y g, que sean continuas en un intervalo. Se pueden definir las siguientes propiedades. Que si yo hago la suma o la resta de esas dos funciones continuas, el resultado me va a dar otra función continua, siempre en el mismo intervalo. Si por ejemplo hago el producto de dos funciones continuas, el resultado también es una función continua. Si hago el cociente de dos funciones continuas, también es una función continua, excepto para los valores de x que anulan el denominador, porque en este caso yo puedo tener una división por 0 y esa división no está permitida, ¿tá? Entonces, a diferencia del producto, en el caso de la división, voy a obtener una función que va a ser continua en todos lados, salvo en los valores de x que me anulen el denominador. La composición de funciones continuas es otra función continua. O sea, si yo hago una función continua de una función continua, eso me va a dar como resultado otra función continua.
Considerando estas propiedades y sobre todo orientándonos al uso de esto, es muy común usar polinomios en muchos ejercicios, en muchos ejemplos. Entonces, los polinomios son funciones continuas, ¿sí? Si yo tomo, por ejemplo, un polinomio no es ni más ni menos que sumas, restas, multiplicaciones y potencias. Entonces, no hay ninguna operación que provoque que este polinomio no sea continuo. Las funciones seno y coseno son funciones continuas. Las exponenciales son continuas, ¿sí? Salvo en los valores donde el exponente no lo sea. Por ejemplo, si yo tomo la función e elevado a x al cuadrado, en este caso estoy diciendo que la exponencial es continua. Elevado a una función continua, en este caso x al cuadrado, me va a dar una función continua, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo hago e elevado a 1 sobre x, el problema no lo tiene, el problema tengo que 1 sobre x, el exponente, tiene un x en el denominador, entonces el denominador no puede valer 0, porque la división por 0 no está permitida. Entonces esto ya no es una función continua, o podemos decir que es continua salvo en 0. Veamos ahora dos teoremas vinculados a funciones continuas, que son, el primer teorema es el teorema de Bolzano. ¿Qué dice el teorema de Bolzano? Dice que si tenemos una función que es continua en un intervalo cerrado, vamos a suponer una función continua en un intervalo cerrado, y que el signo de la función en los extremos, o sea, en A y en B, sean diferentes. Si eso ocurre, va a haber un valor C donde la función se anula, es decir, corta el eje de abscisas. Este valor C va a estar incluido, va a estar dentro del intervalo AB. ¿Qué está diciendo este teorema? Por ejemplo, fíjense, la gráfica de esa función es continua. Y en este caso, la función valuada en A es positivo, está por arriba del eje de las X. Mientras que la función valuada en B es negativo. ¿Sí? Quiere decir que la función, al ser continua, en algún valor tiene que cruzar por el eje de las X. Tiene que tener una raíz o un 0 la función. Una raíz si fuera un polinomio o un 0 si fuera una función. Lo que está diciendo es precisamente eso, que no puede haber un salto como la función es continua para pasar de positivo a negativo o de negativo a positivo. Eso es lo que nos dice el teorema de Bolzano. Y el teorema de Weierstrass establece que si de nuevo yo tengo una función continua en un intervalo cerrado AB, la función necesariamente en algún valor toma un máximo y un mínimo. ¿Sí? Este es un tema que se va a dar un poquito más adelante, pero lo que está planteando es que en algún valor de entre el intervalo A y el intervalo B, la función se hace máxima y en algún otro valor se hace mínima. Eso pasa siempre con una función continua. Bueno, eso es todo. Espero que se haya entendido el tema de continuidad.